puesta en los labios de mi hermana María, y creo que Dios siempre trae palabras para su pueblo. Y lo que nos ayuda a estar vivos y a aumentar la fe cada día es la palabra de Dios. Por eso es importante de que nunca perdamos de escuchar palabras de Dios. Amén. Y cuando tengamos la oportunidad, leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta día a día. Dios bendiga, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. ¿Cuántos son libres? Amén. Qué bueno. Qué bueno que todo el pueblo de Dios reconoce que Dios nos ha libertado. Amén. Gracias a Dios te damos en esta linda tarde. Gracias por su presencia. Gracias por permitirnos estar un día más aquí. Sin más ni menos, les pido que vayamos a la palabra y vayamos al texto base, que es Isaías 24:4. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Gracias, hermanos. Isaías 24:4. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Amén. Oramos para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas en esta linda noche. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Vengo delante de tu presencia, Señor, en esta linda noche, Señor, y agradeciéndote, mi Dios amado, de que pueda ser, Señor, un instrumento, Señor, en tus manos, Señor. Pongo delante de tu presencia, Señor, a tu pueblo, mi Dios amado, que todo el pueblo que está aquí reunido, que sea dispuesto, Señor, a buscarte, Señor. Yo los pongo en tus lindas manos, mi Dios amado, y pido que tu Espíritu Santo empiece a ministrar los corazones, empiece a tomar el control de sus vidas. Someto sus mentes, someto su alma, someto su espíritu, someto su voluntad a tu dominio y a tu voluntad, Jesús. Que seas tú tomando el control de tu pueblo en esta linda noche, Señor, y que seas tú, Señor, obrando, mi Dios, libertando y sanando y rompiendo, Señor, rompiendo toda atadura y todo espíritu, Señor, que esté deteniendo a tu iglesia, Señor. Atamos al hombre fuerte, atamos todo espíritu que no alabe ni glorifique tu nombre, Señor, y lo echamos fuera de este lugar. Y clamo la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, alrededor de tu pueblo, mi Dios amado. Te alabamos y te bendecimos. Te pido, Señor, que unjas mis labios, Señor, que toda palabra que salga de mi boca no sea de mi carne ni de mi sangre, sino que sea de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Como tema a esa palabra que Dios me dio, yo le puse: el orgullo trae destrucción. Amén. Vamos a estar hablando acerca del orgullo. Si todos nos ponemos a pensar, el orgullo, usted puede decir que es como, yo lo busqué en el diccionario y orgullo dice que es como una prevalencia o una valoración desmedida de los intereses y los deseos propios. O también se puede tomar como engreimiento o jactancia de uno mismo, ¿verdad? O a veces nosotros hemos notado que a veces hay personas que como que son un poco orgullosas, ¿verdad? Como que ve uno como que no les gusta, como que les digan algo, como que así, ¿no? Así podemos también tomar esa palabra orgullo. Pero el orgullo esconde muchas cosas. El orgullo es un espíritu. Es
espíritu que está tomando control grandemente en el pueblo de Dios. Y desgraciadamente nosotros, como seres humanos, no reconocemos. No queremos reconocer que por muy dentro de nosotros hay orgullo. Y saben que ese espíritu detiene muchas cosas, detiene mucha bendición para nuestras vidas, sobre todo nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios. Es un estudio que yo les quiero enseñar, que Dios me estaba revelando, que Dios me hablaba, y yo conforme estudiaba y buscaba y veía tantas cosas que incluso hasta yo decía, Señor, pero si yo no soy orgullosa. Pero cuando yo empecé a ver todo eso, me di cuenta de que sí hay orgullo en cada uno de nosotros. Después les voy a mencionar muchas de las cosas y cada quien se va a examinar. Una de las cosas que evita que el orgullo, que ese espíritu de orgullo entre nosotros como cristianos, es que recibamos las cosas de Dios. Ese espíritu de orgullo se mete en la iglesia y nos atrapa, y eso hace que no podamos recibir la bendición de Dios. ¿Cómo puede ser que, cuáles cosas? El orgullo evita los dones del Espíritu Santo, que empiecen a fluir los dones del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Eso es uno de los puntos. Apagan el crecimiento espiritual. Otro de los puntos. Así va entrando, así va manejando el espíritu de orgullo. Apaga nuestro crecimiento espiritual dentro de la iglesia de Dios. No sé si ustedes a veces se han sentido en que en un momento se sienten así, que se saben la Biblia y pueden orar y todo, y Dios de repente, ¡pum!, estamos como el chavo, ¿verdad? Como que bajamos. Y eso es una de las cosas que el orgullo nos separa de todas las bendiciones de Dios, de todas las cosas que Dios tiene para su pueblo. Otra de las cosas es que nos bloquea la entrada al lugar santísimo. El orgullo nos bloquea a entrar a la presencia directa de Dios. Es otra de las cosas donde ese espíritu de orgullo nos atrapa y nos separa de estar en la presencia de Dios, en ese lugar santísimo, donde todos día con día debemos de estar en la presencia de Dios. Esas son unas de las cosas que el orgullo hace en cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo trabaja también, porque también ese espíritu trabaja de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Cómo trabaja? Da una falsa paz en nuestro corazón. En veces nos sentimos que tenemos paz en un momento y después, ¡pum!, la paz se fue. Con cualquier circunstancia o con cualquier cosa que pase alrededor o que veamos o que le pongamos atención, se nos va la paz. Entonces, si teníamos paz, ¿por qué por cualquier cosa se nos va la paz? Es por eso también. Esa es otra de las maneras que el espíritu de orgullo empieza a envolvernos, empieza a engañarnos, que creemos que tenemos paz y en verdad no la tenemos. Porque cuando realmente tenemos paz, así estemos pasando por una dificultad, así estemos pasando por una prueba, así si el hermano nos saludó o no nos saludó, nosotros estamos viviendo en paz y no mirando los detalles. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Otra de las cosas también es, hace falsificación de los dones de
del Espíritu Santo. Eso es lo que hace también. ¿Cómo? Fíjense cómo trabaja. Falsas revelaciones, falsas profecías, falsas palabras, falsas visiones y sueños. Es de la forma que ese espíritu va trabajando el orgullo. Así empieza a trabajar de diferentes maneras. A veces el orgullo nos hace engrandecernos, y cuando a veces nos dan una palabra, viene un profeta o algo y nos da una palabra y ya no la creemos, no la creemos demasiado, que gloria a Dios, a ver, que debemos de agarrar también eso, pero hay veces hay que tener mucho discernimiento cuando esa palabra que nos están dando viene de Dios, que realmente sea del Espíritu Santo, porque hay muchas formas que el enemigo usa espíritus para engañarnos, desviarnos. A veces es mucho el orgullo, que por eso hemos visto que varios hermanos han creído muchas cosas y ya no los vemos aquí. Y es cómo los está engañando, cómo se han dejado engañar por medio de ese espíritu. Amén. Otra de las cosas, como les decía, profecías, palabras, visiones y sueños. En nosotros, en el pueblo de Dios, cuando todas las cosas, cuando la palabra está realmente en nuestra vida, todo tiene que salir a la luz, la palabra lo dice. Todo debe ser visto a la luz de Dios, no podemos esconder, o la gente no puede no ver las cosas. La gente tiene que notar las cosas. Cuando nosotros estamos caminando realmente conforme a la voluntad de Dios, cuando estamos en santidad, cuando estamos sacando todo lo que estorba, todo lo que nos separa de la presencia de Dios. Amén. Todo esto, el Espíritu también trae tipos de desobediencia, de rebelión. Se encuentran en las raíces del espíritu de orgullo. A veces nosotros nos empezamos a desobedecer. Ya no queremos obedecer a Dios. Si Dios nos dice algo, ya no queremos hacerlo, empezamos a poner peros. Pero es que vengo bien cansado, es que vengo bien cansada, es que esto, es que aquello, y a todo le ponemos peros. Y esas son otras de las formas en cómo el espíritu de orgullo nos va engañando, nos va desviando. Empezamos a desobedecer a Dios, ya no empezamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Si antes orábamos, ya no oramos. Si antes leíamos la palabra, ya no la leemos. Si antes amábamos, ya no amábamos. Si antes perdonábamos, ya no perdonamos. Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas de las cosas donde ese espíritu de orgullo nos va envolviendo a cada uno de nosotros. Y tenemos que tener mucha sabiduría. Tenemos que nosotros pedirle mucha revelación al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos empiece a mostrar qué espíritus nos están atacando. Muchos de los cristianos, se tiene ese concepto en las iglesias, muchos cristianos dicen, no, es que los cristianos no pueden estar endemoniados. Pues déjeme darle una mala noticia. Pues sí, fíjense que sí. Los cristianos podemos estar endemoniados. Claro que sí. Claro que sí podemos. Mucha gente piensa que no. No porque vengamos a la iglesia 3 veces al día, o porque leamos la palabra, o porque oremos. Eso no quiere decir nada, hermanos. Si no traemos bien puestas la armadura de Dios, como dice la palabra en Efesios 6, podemos permitirle al enemigo que nos empiece a tomar control, que empiecen los espíritus a tomar posesión de nosotros poco a poquito. Y nosotros, sin darnos cuenta, le empezamos a dar puertas para que esos espíritus empiecen a obrar en cada uno de nosotros. Por eso debemos de ser bien cuidadosos, siempre pedirle mucho discernimiento a Dios.
El domingo, cuando el pastor estaba haciendo la liberación, Dios me estaba revelando que no se sentía, o sea, yo sentía que no estaba obrando el Espíritu Santo para la liberación. No porque el pastor no está ungido, aclarando, ¿verdad? Para que no se malinterprete, sino que el mismo pueblo de Dios, ese espíritu de orgullo, hace que el Espíritu Santo no liberte, no nos empiece a libertar nuestro mismo orgullo, porque nos da pena, porque no queremos pasar o porque decimos, no, es que yo no soy orgullosa. Yo desde que acepté a Cristo en mi corazón, yo desde que vengo, desde que soy cristiana, yo ya no soy más orgullosa. No, es que lo que les digo, hay ciertas formas como trabaja el orgullo. Y por eso no venimos adelante. El domingo fuera para que toda la iglesia hubiera estado aquí enfrente, liberándose. Y sin embargo, mucho pueblo se quedó allá atrás. Y eso debemos de tenerlo bien en cuenta. Hay que aprovechar esos refrigerios que Dios manda cuando Dios quiere libertar. Muchas veces nos asustamos. Ay, pero es que ¿cómo va a ser? Mira, el oficial, mira el líder, ¿a poco está endemoniado? Y no debemos de pensar así, sino que al contrario nos debería de dar alegría de ver de que el pueblo está siendo libertado, de que Dios está haciendo su obra, de que el Espíritu Santo está sacando todo lo que está estorbando para que el pueblo empiece a fluir, a crecer, para que la unción de Dios esté en este lugar, para que la presencia de Dios esté en este lugar. Y sin embargo lo que hacemos es nomás estarnos fijando quién pasa, quién no pasa, y con un ojo abierto y con el otro a ver, pasaré, no pasaré. Estamos luchando nosotros hasta con nuestro mismo espíritu estamos luchando. Y no queremos ser libertados. Cuando Dios nos llamó a ser libertados, a vivir en libertad. Señor. ¿Y cómo vamos a libertar? Dios nos mandó a libertar a los cautivos, a pregonar la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos liberamos, ¿cómo vamos a poder liberar? Y todo eso estorba la presencia de Dios. Yo no sé si, yo les voy a dar unos ejemplos. No sé si alguno de ustedes cuando usted ora no le salen muchas palabras. Cuando otras veces el tiempo se va y se va, usted se pone a orar y ni cuenta pone al reloj. Y sin embargo las palabras fluyen. Y hay veces en que usted por más que quiere orar, no puede orar, no le salen las palabras para seguir orando. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido eso. O a veces se acaba nuestra adoración, ya no hay ese gozo de alabar a Dios. Ya no queremos adorar a Dios, a darle alabanza. Y si a veces adoramos, nuestra adoración ya no sale del techo, ya no pasa bien. Y nosotros, Dios nos ha dado sabiduría. Y nosotros no somos tontos. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos bajos espiritualmente. El Espíritu Santo nos empieza a redarguir y empieza a decirnos. Nosotros empezamos a sentir cuando estamos bajos espiritualmente. Y hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a sentir, cuando empezamos a notar todas esas cosas. Es porque un espíritu ya está tomando control de nosotros. Entonces, cuando hay que abrir los ojos, hay que correr a pedirle liberación a Dios. Uno mismo puede liberarse. Dios nos ha dado la autoridad para libertarnos, para libertar, para echar fuera demonios. Para todo Dios nos ha dado esa autoridad por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos dio las llaves del reino, pero no lo hacemos. Todo eso nos separa de la presencia de Dios. Por eso vemos que a veces el pueblo no camina, no avanza. Estudiamos la palabra
y vemos que Dios no nos habla, como que Dios ya no nos oye, como que Dios no nos revela, y leemos y sentimos que pues no, y nos empezamos a preguntar, Señor, ¿será que ya no me vas a revelar más? ¿O será que ya no me vas a hablar más? ¿Será que estás enojado conmigo? Empezamos nosotros a sentir todo eso y empezar a decir, ¿será, Señor? Pero todas esas son advertencias que el Espíritu Santo nos está dando de que en algo estamos fallando y de que tenemos que estar bien alertas en todas las áreas y no dejarle al enemigo que empiece a tomar control y dominio de nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén. Aquí, como les decía, desobediencia y rebelión. Nos empezamos a hacer medio rebeldes también, ¿verdad? Si algún encargado de algún ministerio nos dice algo, nos exaltamos, nos enojamos y empieza a salir nuestro yo, ¿verdad? Nuestro yo interior. Todo eso son espíritus de orgullo que nos están atrapando. Todo eso, cuando todo nos molesta, cuando alguien dice algo o hace algo incorrecto y empezamos a fijarnos en todo eso empieza a envolvernos, a separarnos de la presencia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. El orgullo nos engaña, nos usa y se mete en nuestros corazones. Otra de las cosas que hace el orgullo, empieza a tomar control y dominio de nuestro corazón. Y como dice Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Amén. Hay que tener mucho cuidado qué cosas estamos almacenando nosotros en nuestro corazón, qué cosas nos están dañando. Si alguien nos ofendió, si alguien nos dijo algo, no hay que dejar que ese espíritu de orgullo tome el dominio de nuestro corazón y empecemos a guardarlo dentro de nuestro corazón, porque todo eso nos va a perjudicar más, nos va a ir envolviendo y le estamos dando puerta al enemigo a que empiecen a entrar más espíritus a nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice también, otra de las cosas que también es de que obra también, ese espíritu obra en la iglesia, y como les decía, cortan la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a dejar que esos espíritus empiecen a entrar, el Espíritu Santo no empieza a fluir en el pueblo de Dios, no se empieza a sentir, porque cada día debemos de sentir la presencia de Dios, porque esta es casa de oración, puerta del cielo, dice la palabra. Y Dios, la presencia del Espíritu Santo siempre debe de estar en el culto, siempre debemos de sentir. Y muchas de las veces, a veces nosotros nos preguntamos, es que ahora no sentí la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado el por qué no estamos sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Otra de las cosas que también, y es donde más ataca el espíritu de orgullo, es otra de las cosas que detiene, es el ministerio de la liberación. El orgullo detiene ese ministerio de que el pueblo de Dios pueda ser libertada totalmente. Eso es lo que ataca más en la iglesia. La liberación, la gente no puede ser libertada totalmente. ¿Por qué? Por el orgullo, porque no queremos reconocer, por el qué dirán, por el esto, por el aquello. Y no debemos de pensar así. ¿Qué nos importa lo que digan los demás?
De lo que nos debemos de preocupar usted y yo es de lo que Dios piense de nosotros, de lo que Dios diga de usted y de mí, no de lo que los demás digan. No pongamos la mirada en los demás, pongamos la mirada en Cristo, el consumador de la vida, el que dio la sangre por nosotros, el que nos limpió, el que nos redimió de todo pecado, de toda maldición. Pongamos siempre la mirada en eso y dejemos que el Espíritu Santo obre cuando haya una liberación, cuando el Espíritu Santo quiera libertar a alguien. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo de que empiece a quitar todo lo que nos está estorbando, todos los yugos de opresión que traemos a veces, porque no sabemos asimilar las cosas. Y debemos, porque a veces Dios es misericordioso y Dios puede obrar de un momento a otro. Y a veces nosotros mismos, el pueblo de Dios, detiene toda la bendición, detiene que el Espíritu Santo empiece a obrar de gran manera, empiece a hacer grandes cosas en su vida, en mi vida, en la vida de todos. Debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Otra de las cosas, ahoga y mata la unción. Ya no hay unción de Dios. A veces por más que usted se pone a orar o estudiar la palabra, no tiene unción, no recibe unción. ¿Por qué? Porque estamos que nuestro orgullo no queremos reconocer, confesar nuestras fallas. Confesar nuestras fallas, hay que confesar nuestros pecados para poder ser libres, para que el Espíritu Santo nos haga libres, porque hay veces que solamente estamos nosotros pensando y diciendo, sí Señor, perdóname, y estamos así, pero no declaramos, o sea, no empezamos a pronunciar los pecados o las cosas que nosotros estamos haciendo, dejando que los espíritus nos estén quitando la paz, todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que confesar, tenemos que declarar con nuestra boca. La palabra de Dios dice que la boca tiene poder. Entonces tenemos que abrir nuestra boca, empezar a declarar bendición para nuestras vidas. Empezar a declarar, como dice, empezar a declarar las cosas que no son como si fueran, empezar a activar nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado. Empecemos a obrar en la fe. Amén. Empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos. Que empecemos a tomar su palabra, todas las promesas que Dios tiene, que las empecemos a poner en la práctica en nuestras vidas. Cuando nosotros sientamos que algo está mal, empecemos a declarar la palabra. Cuando uno empieza a declarar la palabra, empiezan a suceder grandes cosas. Amén. Empezamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a fluir. Y yo lo he notado cuando empiezo a declarar la palabra. Empiezo a declarar la palabra y se empieza a sentir la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que abrir nuestra boca. Amén. Empezar a declarar la palabra de Dios. La palabra es poder. Amén. Es poder. Amén. La palabra de Dios nos da poder. Tenemos que empezar a hacerlo. Otra de las cosas, si ustedes se dan cuenta, muchas de las veces nosotros podemos estar orando y pidiendo liberación para que Dios obre y no pasa nada, no empieza o sea, nosotros empezamos a sentir que el Espíritu Santo no está, o muchos de nosotros sentimos que nosotros no necesitamos liberación. Ese es otro engaño del orgullo, de ese espíritu de orgullo que nos hace pensar que nosotros no necesitamos liberarnos, que nosotros estamos bien. No. Y ahorita yo le voy a mencionar infinidad de cosas en cómo nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, necesitamos liberación.
Ya no, Gloria a Dios, aleluya. ya no hay libertad. Ya no hay libertad para alabar a Dios. Ya no hay libertad para danzar. Ya no hay libertad para adorarlo, para bendecirlo, para agradecerle. Ya no hay libertad para nada. El enemigo nos empieza a atar. En vez de que nosotros tengamos atado al enemigo, el enemigo nos empieza a atar al pueblo de Dios, cuando debería de ser todo lo contrario. Así como dijo el pastor el domingo, cuando el pueblo debe de hacer lo contrario, no. El pueblo de Dios es el que está atado. ¿Por qué? Porque no dejamos ese orgullo, ese ego de yo no necesito, yo no esto, yo no aquello. No, hermanos. Hay que reconocer siempre las cosas, hay que pedirle perdón a Dios para que Él pueda obrar en nosotros. Y a veces nosotros pensamos que nosotros podemos controlarlo. Y déjeme decirle que no. Solo Dios, solo la presencia del Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, todo el tiempo vamos a estar así. El pueblo de Dios va a seguir atacado, va a ser atacado todo el tiempo, va a estar atado todo el tiempo y no vamos a hacer cosas, no vamos a dejar, no vamos a poder ser esa iglesia postrera donde se empiecen a ver milagros, donde empecemos a mirar los prodigios, donde se empiecen a ver más sanidades. Todo eso detiene que todo eso se empiece a cumplir en el pueblo de Dios. El orgullo. Hay que ponerlo en las manos de Dios. Hay que arrepentirnos. La clave para la liberación es eso, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Sabía usted eso? Si nosotros no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Y sin perdón, el pecado sigue continuando. Por eso muchas de las veces fácil podemos caer en el pecado. ¿Por qué? Porque no dejamos que nuestro orgullo nos dé esa libertad. Todo eso, el arrepentimiento, nos hace libres y nos separa, nos aparta del pecado, nos separa de la maldad, de todo lo que no le agrada a Dios. Todo eso. Yo quiero que alguien me conteste, ¿qué es lo contrario de orgullo? Humildad. Exacto. Eso es lo contrario del orgullo. Fíjense, una cosa bien importante, que Dios nos exige a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Humildad. La palabra de Dios dice que Él vino a servir y no a ser servido. Cuando Él dice eso, es porque Él está siendo humilde. Porque Él, siendo el Hijo de Dios, vino a servirnos cuando debió de haber sido todo lo contrario. Y eso es lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros. Amén. Ser humildes. Vamos a Filipenses 2:8. ¿Lo tienen? Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense qué tremendo está este versículo. Cuando yo ayer estaba meditando este versículo, yo me quedé así, dije, wow. Estando Él en la condición de hombre. O sea que Jesús, cuando Él vino a la tierra, era como usted y como yo, de carne y hueso, tenía sentimientos, tenía corazón.
lo que tiene usted y yo. Siendo hombre, dice, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Humillarnos a nosotros mismos. Humillarnos, así como Jesucristo lo hizo. Y obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense nomás, hasta la muerte. O sea que ahí Dios nos dice que nosotros debemos de ser mansos y humildes. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, ¿verdad? Amén. No solamente unos días sí y otros días no, ¿verdad? O solamente cuando queremos o no queremos. No, dice, hasta la muerte. Hasta que Dios nos mande llamar o cuando venga el arrebatamiento. Hasta ese momento nosotros debemos de ser obedientes así como lo fue Él. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Humildad, así como Él lo fue. Así como Él vino a servir, vino a ser servido, así nosotros servir. Y servir en la obra de Dios, servir allá afuera, en donde quiera que Dios nos mande a servir, o lo que Dios ponga en nuestros corazones de hacerlo, hagámoslo. Empecemos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos a mostrar esa luz que brilla en la presencia de Jesús. Que esa luz descienda, se mire, se refleje en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén. Que la gente pueda ver algo diferente en usted, en mí. Que puedan ver a Jesús reflejado en nosotros. Que puedan ver que ya no somos los mismos. Que solo cuando estamos aquí en la iglesia somos muy santitos, somos unos angelitos. Muchos de nosotros, les voy a dar unos ejemplos. Hay muchas personas o muchos hombres que tienen tanto orgullo que solo cuando están dentro de la iglesia se portan bien, tratan bien a la esposa, a los hijos, pero cuando llegan a la casa, híjole, sale ese espíritu y empiezan a maltratar a la mujer, empiezan a maltratar a los hijos, empieza la gritería en la casa, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos son unos síntomas, hermanos. Esos son síntomas de espíritus de orgullo que solo nos engañan simultáneamente. Pero cuando ya salimos allá afuera, empieza a salir el yo. Tengamos mucho cuidado con todo eso. Dejemos que Dios nos empiece a libertar completamente. Empecemos a liberarnos nosotros mismos. El Espíritu Santo, acuérdense que Él nos va a revelar. Él es el que nos guía. Él es el que nos revela todas las cosas. Él es el que nos va a llevar a la sabiduría de Dios, el que nos va a revelar todo, el que nos va a decir, en esto estás mal, en aquello, en esto, tienes que regresarte al camino de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos cuando el Espíritu Santo nos esté hablando o nos esté mostrando algo. Amén. Yo quiero que vayamos también a Proverbios 18, 12. Amén, amén. ¿Lo tienen? Y dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento.
Aquí señala una diferencia este versículo de lo que es el orgullo y la humildad. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Aquí está dando diferencias de lo que es orgullo y humildad, para que nosotros empecemos a diferenciar qué cosas están dentro de nuestro corazón, qué espíritus están tomando el control de cada uno de nosotros. Amén. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero que cada uno de nosotros empecemos a reconocer qué áreas estamos fallando, qué espíritus están dentro o están tomando el control de cada uno de nosotros. Démosle libertad al Espíritu Santo. Olvídese, no mire al que está a su lado, no me ve a mí, no ve a los pastores, usted no ve a nadie, ponga la mirada en Jesús, solo en Jesucristo. Cierre sus ojos, deje que el Espíritu Santo empiece a hablarle, empiece a decirle, a mostrarle qué espíritus están tomando control de su vida, qué cosas tiene que poner en las manos de Dios, qué cosas debe de entregarle a Dios.